Señor director, soy su secretario. Un último alumno ha venido a verlo. Qué raro. Yo no tengo secretario, ni interfono. Pero que pase. Saludos, decano. Sé que acepta sugerencias del alumnado. Mis coleguillas de tercero y yo pensamos que sería colosal que donase el pozo petrolífero a la compañía de energía local. Señor Bars, ha sido muy ingenuo al pensar que confundiría al hombre de 104 años más notable de la ciudad con uno de mis alumnos de primaria. Tengo un monopolio que mantener y quiero ese pozo. Ese petróleo debe ser mío. Smithers, ayúdame a doblegar a esta bestia. Señor, es lo único que he encontrado. Toma esa y esa. No malgaste las grapas. Esto no es otro podcast sobre vino. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el episodio 27º de... Esto no es otro podcast sobre vino. El complemento sonoro del blog aesteladodelduero.com. Me puedes encontrar en Twitter X como @aesteladoduero. Ni caza ni captura. El sector del vino está inmerso en la caza y captura de nuevas presas. Por su punto de mira, ven desfilar manadas de ejemplares rezagados de la generación millennial, corriendo, saltando, junto con los avesados especímenes de la primera camada de la mal llamada generación Z. Agazapados entre brillantes montañas de latas de refrescos, a base de cafeína concentrada, los inmóviles cazadores... A ver. No sé si es que aún te duran los efectos secundarios del mejunje ese sin alcohol o que te has bebido otra mierda de esa antes de empezar a grabar. Pero creo que te está sentando bastante mal, ¿eh? No, hombre, estaba intentando innovar un poco las entradillas. Estaba haciendo una imitación de... José María García. No, hombre, Félix Rodríguez de la Fuente. Es que tenía una forma de narrar tan característica... Pues limitas de pena, chato. ¿Tú te das cuenta que ese señor, que en gloria descanse, murió hace 50 años? Bueno, sí, pero a lo que iba, estaba haciendo un chascarrillo para atraer oyentes más jóvenes y... ¿Atraer oyentes más jóvenes haciendo una imitación de un programa que lo más probable es que ni se acuerden ni sus padres? ¿Tú te das cuenta que eso es una gilipollez? Hombre, dicho así... Pues ahora, venga, va, vente de nuevo para el siglo XXI y deja de hacer el ganso. Menos mal que no le ha dado por imitar a Leticia Sabater. Quizás sí tenga razón cuando dice que a lo mejor poner cosas viejunas no va a traer millennials. Pero mira, estoy casi seguro de que... Vete hacia la luz, que aquí ya empieza a oler a rancio. Bueno, bien. Como iba diciendo, el sector del vino está a la caza y captura de los últimos millennials que han alcanzado los 20 y tantos años largos y los primeros generación Z que ya son mayores de edad. ¿Con qué fin? Pues porque quieren atraer a los más jovencitos y más jovencitas al maravilloso mundo del vino. Ellas y ellos son, en suma, el futuro del sector y del consumo del vino en nuestro país. Todo pasa por ellos. ¿Dónde he escuchado yo esto antes? Pues ahí está la cosa. Hace un par de semanas leí en un artículo, os lo dejo abajo en los enlaces, la siguiente frase. Harían falta 7 consumidores de la generación Z para igualar el consumo de vino de una sola persona de 65 años. Fin de la cita. Si me dieran €1 por cada vez que he oído a bodegueros, consejos reguladores, manipuladores de la opinión vitivinícola, también llamados influencers, y otros gurús del ramo, decir que millennials y generación Z son la gran esperanza del vino, podría montar perfectamente una bodega. ¿A qué cráneo privilegiado se le habrá ocurrido que sustituir la tasa del consumo de los baby boom lo tendrían que hacer sus nietos?
Y cada vez que escucho esto, me hago siempre la misma pregunta. ¿Qué ha pasado con la generación que está en medio, la generación X? ¿Se la ignora, se la desconoce o es que directamente se pasa de ella? A ver, aclaro, esto no va de... ¡Oh, mira! Ya está generación X llorando para que le hagan casito. No. A lo que voy es que me sorprende muchísimo que todo este enfoque comercial de ventas e iniciativas del mundo del vino se centre en las generaciones más recientes, que me parece estupendo y se debe de seguir realizando, y a ser posible más adaptadas a cómo ven ellos su propia realidad. A los de la generación X, en lo tocante a vino, creo que nos encaja mejor llamarnos la generación perdida o la generación del... ¡Nah! ¡Ya vendrán! De nosotros esperaba que siguiéramos los pasos de nuestros padres, que llegaríamos de una forma natural al vino por imitación al consumo de las personas adultas más cercanas. El mundo del vino pensó que como de pequeños jugábamos a los lemmings, nosotros iríamos en fila india, uno detrás de otro, a por nuestros chatos de tintorro y a por las damajuanas de clarete. Pero el sector del vino no contó con 4 inventos que iban a chafarle su idea: el arcón frigorífico, la máquina de hielos, la Comunidad Económica Europea y el marketing. El arcón frigorífico hizo que pudiéramos comprar bien fresquitos los botellines y las litronas de cerveza. La máquina de hielo jubiló al picahielos e hizo fácil, rápido y económico llevar hielo a nuestros botellones. La Comunidad Económica Europea, ahora llamada Unión Europea, financió nuestras primeras autovías, hizo que fuera más rápido y barato la entrada y salida de bebidas alcohólicas, no solo por territorio nacional, también desde y hacia otros países europeos. ¿Y el marketing? ¡Ay, el marketing! El marketing nos hizo creer que el JB era un gran whisky y que la Carlsberg, posiblemente, fuera la mejor cerveza del mundo. A todo esto, el sector del vino seguía pensando que... ¡Nah! ¡Ya vendrán! Se creen muy modernos, pero son cosas de la juventud. ¡Niño, alcánzame la faria! Ya empezada la década de los 2000, algunos sí que se empezaron a dar cuenta que los de mi generación no soltábamos el cubata ni a la de 3. Cuando no nos daba por el whisky era el bourbon, o el licor 43, luego el vodka, el ron, la ginebra. El vino era poco menos que la hermana fea del cuento. Más adelante os contaré algo más. Pero a grandes líneas era la bebida de los viejos, lo que se bebía en las celebraciones familiares o en Navidad, y para hacer limonada en las fiestas. Os voy a contar una anécdota un poquito particular. No sé si os ha podido pasar algo parecido, pero visto desde la perspectiva del tiempo, tiene mucho que decir. Como sabéis, yo soy de un pueblo grande, allá en la provincia de Valladolid, Medina del Campo. Nací allí y viví hasta los 26 que me vine a Sevilla. Medina está a poco más de 10 kilómetros de Rueda, vamos, en pleno meollo de la denominación del Verdejo, por lo que siempre ha habido una tradición con y para el vino. Cuando tenía 20 años... ¿Batallita? Anda, calla y escucha. Cuando tenía 20 años, en Medina había 2 cervecerías. Te podías pedir cervezas alemanas, trapenses, belgas, checas, escocesas. En un pueblo de poco más de 20.000 habitantes tenías una oferta que incluso hoy se podría calificar como bastante curiosa. Mis amigos y yo frecuentábamos mucho una de ellas, por ubicación, por novedad, por ambiente. Un día te bebías una Franziskaner, al otro una Quack, al otro una Delirium Tremens, al de más allá una Gordons. Cada uno de nosotros tenía sus cervezas favoritas. Nos empezó a picar el gusanillo, al punto que alguna vez nos íbamos al Prica de Valladolid a por más cervezas del estilo y que por entonces se las llamaba cervezas de importación. En ese momento a mí me nació un interés por la cerveza, que a día de hoy permanece. Mi interés por el vino, pues fue un poquito posterior, pero eso es otra batallita que ya contaré otro día. Eso, otro día. Joder, menos mal. A lo que voy es que en ese momento éramos la generación emergente. Teníamos interés, éramos receptivos, quedábamos a probar cervezas de tranquis, ¿eh? No sé si veis por dónde quiero ir. El vino, como también pasaba con la cerveza nacional, era la bebida alcohólica barata que te tomabas los viernes y los sábados para coger el puntillo. Ibas de bar en bar, te tomabas un tintorro horrible, a veces incluso con gaseosa. En cada bar te encontrabas con otros amigos, socializabas, pasabas a otro bar y vuelta a empezar. Al final casi siempre terminábamos en una discoteca, te tomabas las copas que te cabían en el cuerpo y te dejaba la cartera. Quedaros con este concepto que también va a ser importante en el próximo episodio.
A mediados finales de la primera década del 2000, ya el mundo del vino se empezó a preocupar. Pero bueno, ¿vienen o no vienen esos chicos? Y los chicos, y los menos chicos, no iban al vino, no al menos en la medida que ellos suponían que debíamos hacerlo. ¿Por qué? Pues porque nuestro hábito ya era otro. La bebida social ya era la cerveza industrial, no era el vino. Preferíamos gastarnos un poco más de dinero en un whisky o en una ginebra. Que sí, que podía costar tanto más que una botella de buen vino, pero entre el boca a boca y el marketing se nos hacía que beber aquellas bebidas de alta graduación era beber clase, beber estatus. Ya no nos valía Dick o Cathy Sark, preferíamos un Nocandó de 15 años escocés. Larios y Beefeater parecían sosas si al lado te ponían una G-Vine. Dejamos de considerar el Bacardí como un ron glorioso cuando nos hicimos con nuestras primeras botellas de Havana 7 años o un Santa Teresa. Y entonces el mundo del vino tiró la toalla con nosotros. ¡A la mierda! Se rindió sin ni siquiera molestarse en pelear. De alguna forma nos dieron por irrecuperables. Imagino que alguien haría sus cuentas y alguien pensó que era mucho más barato y rentable cautivar a las nuevas generaciones que presentarse ante los hijos de nuestros padres y decir: oye, estamos aquí, mirad lo que tenemos, atreveos a descubrir. Lo más gracioso... Bueno, quizás gracioso no sea el mejor término. Empiezo de nuevo. Lo más irónico es que ahora es el mejor momento para llegar a la generación X y los primeros millennials. Hay muchas razones, pero voy a dar las que creo que son más importantes. Primera, quizás la más fundamental. Con nosotros el trabajo sucio de entrenar el paladar, distinguir entre calidades reales y aparentes, eso está hecho. Distinto es que esta apreciación sea homogénea y que además influyen otros factores. Pero el hábito de poder elegir, querer elegir, no solo está adquirido, sino que ya está refinado. Ya sabemos que existen distintas calidades y que hay que pagar por ellas, estamos dispuestos. No obstante, otro día tenemos que hablar de qué es lo que cada uno entiende por calidad superior. Segunda, nuestra capacidad de gasto para ocio es bastante mejor que las de un generación Z y posiblemente mucho mejor que la de muchos millennials. Ojo, no digo que nuestra capacidad sea más grande, sino que podemos dedicar de nuestros ingresos más dinero para gastar en ocio. Vale, me podéis decir que por ahí hay algún que otro estudio que dice lo contrario, que estos millennials, estos generación Z, que al vivir en casa de sus padres, al no tener que pagar un alquiler o una hipoteca, pueden gastar más. Eso es algo discutible. Para su desgracia, sus ingresos son más bajos que los nuestros y muy inestables. No tienen un contrato continuo. Quizás puedan gastar más dinero en una compra puntual, pero no siempre van a poderla realizar. Voy terminando. El mundo del vino, el sector del vino, quienes toman las decisiones de cara al futuro, se empeñan en resumirlo todo en una hojita papel que aguanta todos los números, informes y estudios que le echen. Pero son incapaces de comprender que los datos tienen que ser interpretados, tienen que ponerse en contexto con la realidad. Para empezar, ya nunca se va a recuperar el consumo per cápita de la generación Baby Boom, ni siquiera el consumo que están haciendo ahora mismo. Ellos y ellas tuvieron sus circunstancias, sus razones y sus hábitos. Y no son los mismos que los de sus hijos, la generación X o los millennials, y ni de coña tienen que ver con la de sus nietos, la generación Z. Ya no digamos nada de la generación que está a la vuelta de la esquina, los alfa. Fue un gran error dejar pasar de largo a la generación X. También tardaron en darse cuenta que los primeros millennials iban por el mismo camino. Y no solo ha sido un error comercial. Esta falta de diálogo, de bajar al barro, de tratar de comprender por qué hemos preferido la cerveza y las bebidas de alta graduación al vino, ese ejercicio de ver, analizar y actuar, les hubiera venido de perlas para acercarse a las nuevas generaciones, a las que difícilmente entienden, que ni siquiera hablan en su propio idioma, ni saben cómo piensan. Aún hoy, leo que muchos creen que la solución pasa por cambiar el envase del vino, que piensan en latas, en botellitas biodegradables, en colorines. Piensan en bebidas sin alcohol porque prefieren creer lo que dice un estudio de una consultora norteamericana que dice que allí eso funciona, y está por ver. En vez de pasarse por un supermercado un viernes a las 8 de la tarde y ver cómo grupitos de 3 o más chavales han comprado una botella de whisky de marca blanca, un par de botellas de los refrescos más baratos a base de cafeína, azúcar y una bolsa de hielos. Y lo peor de todo es que van a volver a perder el tren.
Esto no se trata de apostar por una o por otra generación. Se trata de entender que cada una de ellas está en una etapa distinta y lo que puede servir para un X o quizás a un Millennial no va a servirle a una generación Z. En estos momentos, la generación X y parte de los Millennials pueden estar más receptivos a querer comprender cosas sobre el vino. Son los más susceptibles para hacerles ver más allá de que se trata de una bebida alcohólica. ¿Van a intentarlo? Lo dudo. Quizás para otros Millennials y la generación Z esto no valga. Aún tienen que recorrer un poco más de camino. Pero eso ya no es excusa para despistarse y ver cómo pasan de largo otra vez. Hasta la próxima.